bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el último video con diseño navideño de este año, esperando que sea de su total agrado. Este diseño también pues se los quiero compartir, pues siendo como que fue de los diseños que más me han gustado también esta temporada. Los diseños navideños me los pidieron mucho, pero la verdad no quise como que subirles tanto para no bombardearlas como con puro diseño navideño. Pero bueno, aquí se los presento esperando que sea de su total agrado. Y recuerda que si tú eres nuevo o nueva aquí por mi canal, te puedes suscribir para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y activa la campanita de notificaciones. También recuerda que me puedes seguir por mi Instagram o página de Facebook. Por allá me puedes encontrar como @jart, el nombre de mi canal. Antes de comenzar con la explicación de este video, me gustaría que ustedes hayan pasado una muy bonita Navidad en compañía de su familia, de sus amistades, de sus seres queridos. Y espero que en Año Nuevo también se la pasen muy bonito. Yo creo que este no es el último video del año, les voy a subir uno el día 31. Así que pues espero que se la pasen muy bonito. Les quiero agradecer por todo su apoyo estos años, a la gente que se sumó y se sigue sumando día a día. Infinitas gracias, ya que por ustedes es de que yo sigo subiendo videos y gracias a ustedes es que yo estoy aquí compartiendo con ustedes todo lo que yo sé y lo que yo pueda aportarles a ustedes. Créanme que lo hago de corazón. Y pues sí, muchísimas gracias por todo su apoyo siempre y por su cariño. De verdad sus comentarios siempre los leo y créanme que así como recibo buenas críticas, también las malas me hacen crecer como persona. Y les agradezco mucho por siempre estar pendientes de aquí en YouTube, de mis videos, en Instagram, de mis publicaciones y mandarme mensajitos. Se los agradezco infinitamente. Y de verdad que me gustaría algún día conocerlos a todos ustedes. Créanme que somos una gran familia y les quiero agradecer infinitamente pues por apoyarme y por estar aquí conmigo en todo este largo camino. Este diciembre cumplimos 6 años haciendo videos y pues les quiero agradecer infinitamente por todo el apoyo a lo largo de todos estos años. Ahora sí, pasando al diseño que estamos realizando, como ustedes lo vieron en el título del video, también es un diseño navideño. Y este sí lo hicimos al color de la clienta, del color que quiso. Y ella decidió que quería un azul muy bebé, un baby blue. Así que decidimos poner este acrílico azul súper bonito. Pero como tú puedes apreciar, al momento, antes de aplicarlo, estoy agregando una capa de acrílico transparente para evitar la pigmentación de la uña natural. Y les quiero pedir una gran disculpa si escuchan muchos ruidos extraños a lo largo de este video. He intentado grabarlo 1000 veces, pero yo vivo en una calle que está bien transitada y todo el tiempo están pase y pase coches y de verdad es imposible grabar sin que entre sonido de fuera. Una gran disculpa por eso, pero lo importante es de que me escuchen y entiendan el video. Y en este video estuve utilizando las formas de la marca Fantasy, pero les quiero comentar algo que me pasó. Tuve un gran problema con estas formas. Y fue de que no sé por qué de repente los rollos de las formas que ya tenía se empezaron a despegar. O sea, la parte que repele, que se pegue el acrílico, es una capita transparente. Y se comenzó a despegar y ya no pude aplicar, o sea, ya no pude seguir trabajando porque se levantaban, se abrían y me costaba bien harto trabajo. Yo creo que este y el siguiente video fueron los únicos que pude grabar utilizando estas formas. Fue lo único que pude hacer ya con ellas y ya cambié a otras. Y pues ahora sí que qué les puedo decir, ¿verdad? Ya me cambié de formas y yo creo que sí les voy a subir entrando el año. Si no es el primero, el día 2, les voy a subir el video de mis productos buenos y malos de este año. Y ahora sí que los nuevos que he comprado y he comenzado a usar, para que ustedes también se tomen referencia. Porque créanme que he cambiado mucho de productos últimamente. He estado experimentando entre marcas y he encontrado muchas diferentes y muy buenas, pero también me pasó cosas con las que ya tenía que yo creía que eran muy buenas. Entonces pues estén pendientes y denle muchos likes a este video si quieren que suba eso entrando el año. Y también antes de que avance más, les quiero preguntar a ustedes si les gustaría que tuviéramos días a la semana estables de video. Si les gustaría que fuera formal, por ejemplo, 2 videos a la semana, díganmelo qué días de la semana. O también si les gustaría que subiera así como lo hago ahora, que a veces 1 a la semana o a veces 2, pues díganmelo si quieren que sean así como que esporádicamente o quieren que haya día y horario para subirlos. Yo encantada de cualquier manera porque pues el chiste es compartir con ustedes.
También recuerden que son los últimos días para que participen en mi sorteo. Ya saben que yo casi nunca le pongo a los videos sorteo internacional, sino que dentro de mis videos hago sorteos para la gente que sí los ve, todos mis videitos se enteran, ya que pues dentro de videos normales yo pongo rifas y sorteos. En el video pasado, que se los voy a dejar al final de este video en pantalla en caso de que gusten pasar a participar, todavía tienen tiempo. Ese sorteo se va a hacer el último día del año, o el 31 de diciembre, y vamos a dar resolución ese mismo día por Instagram. Al último de este video, como les digo, les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. En ese video pues les platico todo acerca de la rifa, así que es bien importante que vayan y revisen ese video al finalizar Ahora voy a decorar estas uñas. Como tú puedes ver, aquí apliqué el gel finalizador de brillo. Y ahora con el gel painting de la marca de Nail Secret voy a realizar unos copitos. Y los copitos, créanme que son algo bien sencillo y yo lo estuve realizando mucho todo este diciembre, me lo pidieron bastante. Porque son decoraciones sencillitas pero llaman mucho la atención. Y los copos que yo estuve haciendo llevaban escarcha. Algunos de glitter o como en este caso los vamos a poner en manera de terciopelo. Ustedes recuerdan que ya les he hecho videos de terciopelo, pero por si no lo recuerdan se puede hacer con cualquier color de gel. Solamente es necesario que escarchemos acrílico transparente encima de la uña o blanco en su defecto, como es el caso en estas uñas, y con esto podemos lograr un efecto aterciopelado. Y como ustedes aprecian, los copitos, les digo, es muy rápido, es un asterisco nada más. Y comenzamos a sacar 4 piquitos por cada palito para explicarme más fácil. Aunque yo creo que de manera visual es más fácil que ustedes me entiendan. Y ya nada más, no hay que secar el gel antes de poner el acrílico, se tiene que aplicar directo. O sea, con este gel blanco todavía sin secar, vamos a escarchar la uña. Yo les recomiendo que cuando hagan este efecto no vayan a meter la uña directamente al polvo porque pueden mover todo el trabajo que ya hicieron. Mejor utilicen una cucharita o el empujador de cutícula para poder poner encima de esto el acrílico y de esta manera pues lograr el efecto aterciopelado. Ahora sí, aquí justo lo metí a la lámpara para que secara y ya después lo podemos limpiar. Aquí mi clienta me pidió, no sé si ustedes han visto los labiales de Kylie Jenner, como que escurre gotitas de color. Eso es lo que ella me pidió, pero fíjense que cometí un error. Estas fueron el primer intento de gotitas que hice. Y la verdad, les soy sincera, yo creo que quedó más bonito que el que al último se quedó. Pero yo a veces, la verdad, cuando estoy a las prisas o que estoy realizando cosas, me gusta ser perfeccionista. Y luego cuando algo no me queda, como que me estreso y lo vuelvo a hacer. Pero para que a ustedes no les pase, primero asegúrense bien antes de dejar algo. O sea, de que ustedes digan, ok, sí me gusta por completo cómo se ve y no lo borren. Porque yo me arrepentí mucho después de que lo borré, porque me tocó volverlo a hacer. Y no quedó feo el otro, pero se veía más como gotitas que el otro. Para serles bien sincera. Y aquí les dejé la verdad la parte de la desgracia donde quité todo y lo volví a realizar. En esta uña también voy a realizar escarcha, pero en esta ocasión va a ser con glitter. Se hace de la misma forma, no hay que secar el gel blanco, hay que aplicar el glitter directamente sobre Y el fondo se quedó blanco por preferencia de la clienta, pero también lo puedes realizar con otros colores. Como les digo, ya no me gustó mucho cómo quedó. La verdad sí fue un error haber quitado el otro, pero igual no quedó feo, pero sí me agradaba más cómo han quedado las gotitas del otro. Pues ya en este punto, créanme que cuando estás realizando así cosas tan precipitadas como que dices, ya quiero acabar de realizar los dibujitos, que es lo más tedioso, y porque más que nada mi clienta tenía prisa, entonces cuando pasa eso sí te presionan a cargar tu trabajo. Si no, yo me tomo el tiempo del mundo a realizar las cosas bien. Para adherir los cristales estoy ocupando un nuevo gel de la marca Nail Secret, que está muy padre y es para adherir todo tipo de decoración. Yo ahorita traigo uñas, me acabo de poner unas en el video, pues ya tiene tiempo que lo grabé. Pero yo ahorita estoy grabando esto el día que ustedes van a ver el video, o sea el día de hoy, 29, domingo. Creo que sí es 29 el día de hoy, si no me equivoco. Y ustedes van a ver el día de hoy este video y ya traigo uñas.
y pues ando calando a ver cómo duran hasta ahorita, hasta el momento. Todo va bien y no se me ha caído ningún cristal. Pues ya por Instagram les comento cómo nos va con este gel nuevo para cristales y si es bueno pues lo voy a recomendar hasta que me canse. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, recuerda dejármelo saber en los comentarios. También recuerda darle like a este video y compartirlo. Y ya saben que nos vemos en un próximo video y muchísimas gracias por haber visto este. Bye.